Vamos a tratar ahora el tema de la aceptación, que es el otro extremo del consentimiento. La aceptación se puede decir que emana de quien habla al último en forma idónea para perfeccionar o celebrar el contrato. Como la oferta, la aceptación es un acto jurídico unilateral dirigido o dirigida a la persona del oferente. Reitero que siendo congruente con la oferta tiene la virtualidad, al tener intentio iuris también, de perfeccionar el contrato. El artículo 978 dice que para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta, ese principio de congruencia. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Entonces, de nuevo, la aceptación es la última declaración de voluntad apta para la celebración del contrato, ya que si bien no se puede afirmar con certeza que la oferta sea la primera declaración de voluntad encaminada a la celebración de un contrato, sí se puede afirmar con absoluta certeza que aceptante es quien habló en forma última para el perfeccionamiento del contrato. En cuanto a la definición de aceptación, el Código Civil no define expresamente la aceptación contractual, aunque sí reafirma que la misma es un requisito sine qua non para la existencia del contrato. También regula la congruencia de la misma con la oferta. La aceptación puede ser conceptualizada, dijimos, como un acto jurídico unilateral, constituido por una expresión de voluntad recepticia o un acto equivalente, que siendo en principio congruente con la oferta, es apta para perfeccionar el contrato. En cuanto a los requisitos de la aceptación, se dice que la aceptación debe poseer intentio iuris, es decir, como todo acto jurídico, debe tener la intención de producir dichos efectos. En el caso se trataría de la intención de perfeccionar el contrato. En segundo lugar, tiene que ser en principio congruente con la oferta. Para conocer si la aceptación guarda o no congruencia, debe analizarse el contenido de la oferta. Cuanto más completa sea la oferta, menor será la necesidad de declaración del aceptante, bastando un sí para dar por concluido el contrato. Pero a veces se requieren otras precisiones. Por ejemplo, si realizo una oferta alternativa, como por ejemplo te vendo mi celular a 10 pesos, mi reloj a 15, una respuesta que consista en un sí no sería congruente con la oferta. Debería decir te compro el celular a 10 o el reloj a 15. Que sea congruente significa que en principio debe, tal como lo afirma el artículo 978, tener plena conformidad con la oferta. Así, si yo hago una oferta de alquiler de una casa de veraneo a 100 pesos, la quincena y el destinatario dice aceptarla por el mes, no estaríamos en presencia de una aceptación, sino en el caso del rechazo de la oferta y en la realización de una contraoferta, la que a su turno puede ser rechazada llanamente o aceptada, o puede realizar una nueva contraoferta hasta llegar al consentimiento. Es por ello que, si no es congruente con la oferta, el Código Civil y Comercial prescribe que no vale como tal. Cabe aclarar que el texto peca del mismo defecto que tenía el Código derogado, en cuanto considera que cualquier modificación que se hiciera a la oferta al aceptarla importa una contraoferta. En rigor, debió decir que cualquier modificación que se hiciera a la oferta al aceptarla importa, en primer término, su rechazo. A partir de allí puede haber, si reúne los requisitos de la oferta, que se efectúe una contraoferta, que es lo que el código prescribe. Pero también puede haber algo menos, como por ejemplo una mera invitación a ofertar.
Como si se dijera, por ejemplo, si me alquilaras la quincena 80 pesos, aceptaría. En tal caso, nos encontraríamos con el rechazo a la oferta y una mera invitatio ad offerendum. Una innovación que trae el nuevo código, cuya fuente, aunque el contenido diverso ya lo encontramos en el artículo 929 del proyecto de 1998, es el hecho de que se pueden considerar perfeccionado el contrato aun cuando haya realizado modificaciones a la oferta, si el oferente admite las modificaciones y lo comunica de inmediato al aceptante. A diferencia de su fuente, la que a su turno bebe de la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, el Código Civil y Comercial no distingue entre modificaciones sustanciales y no sustanciales. En las fuentes, las modificaciones sustanciales a la oferta importan su rechazo. En las no sustanciales se considera perfeccionado el contrato si el oferente las comunica de inmediato al aceptante. En el Código Civil y Comercial se abandona la distinción entre modificaciones sustanciales o no, y ambas pueden ser aceptadas si se la comunica de inmediato al aceptante, es decir, aún tratándose de modificaciones sustanciales, el oferente puede admitirlas y el contrato quedar perfeccionado cuando se las comunica de inmediato al aceptante. Por otro lado, para que sea útil la aceptación, la oferta debe encontrarse vigente. También se debe mencionar que la aceptación debe realizarse en tiempo útil, es decir, durante la vigencia de la oferta. Y además debe cumplir con la forma requerida para el perfeccionamiento del contrato. Así, si el contrato es formal, debe reunir la forma prescripta por la ley. En ausencia de la forma requerida, el contrato no se perfeccionará, siendo un negocio nulo de nulidad plena si el negocio es solemne absoluto, o valdrá como preliminar de contrato si la forma es requerida como solemne relativa. En cuanto a los modos de aceptación, el artículo 979 del Código Civil y Comercial dice que toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. El artículo que comentamos tiende a reafirmar que existen dos modalidades de aceptación, en concordancia con lo establecido por el artículo 957 del Código Civil y Comercial: la que emerge de una declaración de voluntad y la que surge de actos, y en ambos casos, que revelen conformidad con la oferta. El primer caso, aceptación a través de declaración de voluntad, será el más común y tradicional y la forma tradicional de aceptación, la que deberá cumplir para ser considerada tal con los requisitos que hemos mencionado más arriba: intentio iuris, congruencia, vigencia de la oferta y forma. La otra modalidad de aceptación es a través de una manifestación de voluntad proveniente de actos por parte del aceptante reveladoras de conformidad con la oferta. Luego, el Código Civil y Comercial regula lo atinente al silencio. El mismo, como sabemos, no constituye una manifestación de voluntad, salvo que exista un deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. El artículo 980 ya se refiere al perfeccionamiento de la aceptación y por ende al perfeccionamiento en principio del contrato. El 980 dice que la aceptación perfecciona el contrato entre presentes cuando es manifestada y entre ausentes si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta.
El código distingue entonces a los efectos del perfeccionamiento de la aceptación según se trate de una manifestación entre presentes o entre ausentes. A partir de lo dispuesto por el artículo 974, segundo párrafo, se puede afirmar que será entre presente cuando se realice utilizando un medio de comunicación instantánea, de manera tal que el destinatario de la manifestación de voluntad pueda conocerla en forma inmediata. Si no es el caso, la manifestación de voluntad será considerada como entre ausentes. Siguiendo este criterio, tratándose de declaraciones de voluntad, el nuevo Código Civil prescribe en el artículo 980 que entre presentes se considera aceptada cuando el aceptante ha manifestado su declaración de voluntad, pues dicho momento se considera que también la ha recibido y tomado conocimiento de la misma. Entre ausentes se considera perfeccionada la declaración de aceptación cuando ella ha sido recibida por el oferente. ¿Cuándo se considera que la ha recibido? Es la pregunta que responde, a nuestro modo de ver, en forma no muy clara, el artículo 983 del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Se puede retractar la aceptación? Pareciera que al quedar perfeccionado el contrato, la aceptación, al perfeccionar el contrato, pareciera que no puede ser objeto de retractación. Sin embargo, en teoría sí lo puede ser si es que se produce esa retractación antes de que quede perfeccionada la aceptación. Por eso el artículo 981 dice que la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Es decir, que el 981 del Código Civil y Comercial establece que la aceptación puede ser revocada o retractada en tanto y en cuanto la comunicación de la retractación sea recibida por el destinatario, es decir, por el oferente, antes o al mismo tiempo de ella. O sea que si es entre presente, prácticamente la retractación tiene que ser simultánea a la aceptación, y si es entre ausentes, tiene que ser antes de que la manifestación de voluntad del aceptante sea recibida por el oferente. Porque si la retractación fuera recibida con posterioridad a la aceptación, el contrato ya se habría perfeccionado y la revocación sería tardía. Luego el código